Vamos a continuar con el tema del conocimiento, que es un tema así un poco arduo, un tema un poco pesado. No os había dicho que estamos en Ibiza, por eso está aquí la payesa, que mirad que atenta está mirando el tema y que además no se la ve nada asustada. Vale, pues nosotros lo mismo. Del tema del conocimiento nos quedan 2 puntos para acabarlo. El punto 4 es la síntesis de Kant. Síntesis es unión, vale. La postura de Kant es una unión de 2 posturas que hemos visto en el capítulo anterior, de los racionalistas y de los empiristas. Recordad, unos decían que lo más importante para el conocimiento era lo que pone la razón, y los racionalistas, claro. Y los otros decían que lo más importante es lo que pone la experiencia, los empiristas. Empirismo y experiencia son palabras que están relacionadas. ¿Y qué hace Kant? Pues une las 2 cosas y dice, oye, es que las 2 cosas son igualmente importantes. Como veis, este es un ejemplo de que la filosofía a veces está, muy ligada también al sentido común. Es decir, esto es lo que nosotros mismos estábamos sospechando seguramente. Pero la filosofía lo que hace es explicarlo, elaborarlo, decir hasta qué punto, decir cómo, investigar eso que a veces el sentido común pues lo tiene bastante claro. Pero lo tiene bastante claro como opinión, no como ciencia fundamentada. Bien, lo que dice Kant es lo siguiente. Hay unos elementos que pone efectivamente la razón pura. Él utiliza esa palabra, razón pura, que pone, hoy diríamos, la mente. Y esos elementos les llama a priori. Son elementos que no sacamos de la experiencia, sino, por decirlo así, de la propia maduración o del propio ejercicio de la capacidad racional. ¿Qué elementos son estos, los que pone la razón pura? Pues, por ejemplo, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son nociones que uno no saca de la experiencia, porque alguien sabe lo que es así el espacio con mayúsculas y el tiempo con mayúsculas. Ahora hay algún físico que está intentando dar alguna definición al respecto, pero es tremendamente complicada y casi nadie la entendemos. El espacio y el tiempo para Kant, que no tenía un conocimiento de la física actual, son elementos que son a priori, que están aquí en nuestra cabeza, para organizar un conjunto de sensaciones internas y externas. Otras cosas que pertenecen al a priori, que son razón pura, que diríamos hoy están en nuestra mente, pues son, por ejemplo, las categorías. Cuando yo establezco una relación de causa-efecto, cuando yo digo el suelo está mojado porque llueve, hay una relación de causa-efecto, ¿no? P implica Q, si llueve el suelo se moja. Aquí esta flecha está implicando, está aludiendo a una relación, no a una cosa, no a un objeto, no a algo que se da en la experiencia. En la experiencia nadie ve las causas, las deduce, y las deduce gracias a que tiene sentido de la lógica, que tiene uso de razón. Pues las categorías, como por ejemplo la categoría de causa, es un elemento a priori. Ahora bien, en esto, dice él, tienen razón los racionalistas, la mente es muy importante, pero también, igualmente, tienen razón los empiristas. ¿Por qué? Porque sin lo a posteriori, es decir, lo que viene a consecuencia de la experiencia, esto no valdría para nada. Si yo no tengo ni P ni Q, esto no dice nada. Si yo no tengo cosas, no las puedo relacionar para extraer consecuencias. Es decir, que son igualmente importantes las cosas a priori, las cosas que vienen de la razón pura, como las cosas a posteriori, las que vienen de la experiencia. Vale. De esta manera, Kant fundamenta un conocimiento que es verdadero. Él lo llama un conocimiento que es producto de una síntesis trascendental. Es otra palabra muy importante en Kant. ¿Qué significa trascendental? Es un conocimiento que yo no me invento, pero que se elabora evidentemente dentro de mi propia cabeza. Es decir,
Yo no tengo la realidad en mi cabeza, pero lo que está en mi cabeza está también en la realidad. Yo sé que esto es un poco difícil de entender, pero si ponemos el ejemplo del espacio y el tiempo lo entenderemos. El espacio y el tiempo son trascendentales. ¿Qué significa esto? Que están en mi cabeza, son a priori. Porque evidentemente no los veo. Veo espacios parciales, pero la noción de espacio absoluto, del tiempo total, no la veo, no viene de la experiencia y tampoco es una suma de lo parcial. Por lo tanto, está aquí en la razón pura. Vale, está en la razón pura, pero ¿se da en la realidad también? ¿Fuera de mi mente hay espacio y hay tiempo? Parece que el sentido común nos dice que sí, que también. Por lo tanto, el espacio y el tiempo están en mi cabeza, por decirlo así, en la razón pura, pero también están en la realidad, como condición de la experiencia. Sin espacio y tiempo no podríamos situar nuestras experiencias. ¿Cómo podríamos hablar de lo que me pasó ayer si no hay una noción de tiempo, si yo no sé lo que es el ayer, o el mañana, o el hoy? Por lo tanto, los elementos a priori y a posteriori se unen gracias a que hay lo trascendental, las nociones trascendentales, es decir, cosas que están tanto en nuestra mente, como el espacio y el tiempo, como fuera de nuestra mente. Vale, es una explicación compleja, la de Kant es uno de los grandes filósofos, de los grandes, y para su tiempo quizás era la explicación más elaborada y más, digamos, cercana a lo que puede ser la realidad. Kant es el que cierra la época de la edad moderna y se comienza la edad contemporánea. Y en la edad contemporánea nosotros lo que tiramos es sobre todo para esta cuestión del planteamiento científico. Es decir, han aparecido muchas ciencias, entre otras las neurociencias, y las neurociencias pues tienen mucho que decir sobre esto. ¿Qué tienen que decir? Vamos a desarrollarlo en tres partes. En primer lugar, dan la razón a Kant, de alguna manera, en el sentido de que en la razón pura, es decir, en la mente, desde el embrión hasta la etapa adulta, hay algo ya que es innato, que son unos circuitos neuronales. Estos circuitos neuronales son como, tenemos que hacer la comparación con la inteligencia artificial, son como los elementos que lleva un ordenador, lo que lleva dentro el ordenador antes de que nosotros, cuando lo compramos en la tienda, vaya, lo compramos con unos circuitos que son unos circuitos evidentemente allí de otro tipo, no son neuronales, no son biológicos, sino artificiales. ¿Esos circuitos para qué sirven? Para operar con los datos. Los datos vienen de fuera. Con esos datos nosotros hacemos operaciones, relaciones. Y a eso, es precisamente en eso consiste la inteligencia, en sacar consecuencias y relaciones a partir de datos. Pero nuestra inteligencia no es igual a la inteligencia artificial. Es igual en el sentido de que nosotros también tenemos algo innato, es decir, los circuitos neuronales, y algo que adquirimos con la experiencia, que es la carga que esos circuitos neuronales están recibiendo a partir de nuestra vida, del desarrollo de nuestra existencia. Pero nuestra inteligencia es una inteligencia emocional, esa es una gran diferencia. Es decir, que nuestra inteligencia aprende de las emociones, y las emociones vienen de nuestro entorno social. Por lo tanto, nuestra inteligencia tiene que ver con la comunidad, y no solamente con la frialdad de un impulso electrónico. Podemos aprender más o menos, depende del entorno en el que estemos. Podemos acabar destrozándonos a nosotros mismos por un mal aprendizaje inducido por el medio social donde vivimos. O podemos hacer grandes cosas como la ciencia, el arte, la música, la poesía y la fraternidad universal, por ejemplo, y la justicia, que parece que no, pero que puede existir. Bien, otra cuestión que diferencia la inteligencia humana de la inteligencia artificial es su dinamismo y su plasticidad. La inteligencia humana, además de ser un prodigio, digamos, tecnológico, porque no hay ningún ordenador capaz de asimilársele,
En su conjunto la inteligencia humana tiene la mayor capacidad de rendimiento que cualquier máquina o que el conjunto de máquinas que hemos podido construir, si tiene digamos, una capacidad operativa con un gasto de energía inigualable, aunque lo usemos mal. Pero además de eso, el dinamismo y la plasticidad. La inteligencia humana está recargando constantemente sus programas, está modificándose a sí misma y por lo tanto tiene una gran plasticidad, una gran capacidad de adaptación, de modificación. No sabemos hasta dónde puede llegar y tampoco sabemos si llegará a tiempo para deshacer lo que estamos haciendo mal los propios seres humanos. Pero precisamente aquí puede estar nuestra esperanza, que el conocimiento al final sirva para algo. Gracias.